Gracias, profe Guido. Bien. Entonces, hoy, primero que todo, tenemos la presentación muy rápida y escueta de lo que cada quien expresó, de lo que tenían que hacer hoy con respecto al concepto de su propuesta. ¿Quién se tira al agua de primero? Voluntarias, voluntarios. A ver, Daniela, como que la veo con ganas. Sí, voy a mandarme de una. Ok. Bueno, yo lo que hice fue un collage. No sé si ya se está proyectando. Está cargando. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, mi collage lo que representa es más que todo la pedagogía de mi sede que se llama Alternativa. Entonces, lo que yo quiero representar acá es más que todo ver como una forma espacial de un edificio que fluye entre la naturaleza y la estructura de los espacios. Sin embargo, lo que contiene este edificio es un estilo de vida de aprendizaje alternativo. Es un estilo de vida de aprendizaje libre, relajado, dinámico, muy parecido al estilo Montessori, que sería un aprendizaje autónomo, guiado por la propia voluntad de cada estudiante y la libertad de lo que ellos consideren como sea su forma de aprender. Acá lo que quiero representar es como que uno va por este camino y siempre generalmente se pasan por los 4 ejes que yo definí, que sería la parte teórica, la expresión gráfica, el diseño y la experimentación. En mi propuesta lo más fuerte es la experimentación, que es lo que yo siento que muchas veces nos hace falta. Entonces, está la posibilidad de poder tener acceso a todos los equipos que me permitan experimentar y si es necesario despedazar la maqueta, que se despedace para saber si funciona o no. Entonces, que sea un proceso donde sea válido y sea normal, sea libre, errar para aprender. Entonces, también trabaja bajo el lema de libertad más despeje es igual creatividad. Parte de despeje se vería reflejada, bueno, primero que nada, fluir entre la naturaleza ya genera mucho desestrés, mucho despeje, mucha frescura. Y aparte de eso, quiero generar espacios que me permitan, no sé, jugar, meditar, hacer ejercicios, dormir. Entonces, todo esto va a ser como un conjunto de aprendizaje. Ay, se me fue la palabra. Bueno, todo el conjunto de aprendizaje alternativo. Y esto sería mi Bien. abstracto. Muchas gracias, Daniela. Por favor, después de presentarlo, lo ponen en la página del taller de Facebook. Ok. José Guevara, no, José Vargas dijo que quería pasar segundo. Sí, yo proyectar. Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí. Sí, lo vemos. Sí. Sí. Se me está cayendo la compu. Bueno, yo básicamente lo que hice fue como establecer algunas pautas, primero, que tenía. José, perdón un segundo. Sí. Se me olvidó decirles, tienen 1 minuto cada quien para presentarlo muy escueto, ¿de acuerdo? Ok. Porque si no se nos va a ir todo el tiempo y realmente es muy personal. Y por otro lado,
vamos a hacer un ejercicio que sigue después de esto, así es que, ¿verdad? Vamos bastante resumido, por favor. Gracias. Sí, bueno, la sede mía se llama Alternarte, ya por ahí es un poco parecido a la de Daniela, de hecho. Este, básicamente yo lo que hice fue, bueno, el nombre es parecido, ¿verdad? Lo que hice fue establecer algunas pautas, como, bueno, lo de la biofilia, la versatilidad, transformabilidad, el uso del color para generar como ambientes o atmósferas distintas, jerarquías y demás. Eh, Establecí que, bueno, estuviera una estructura expuesta para tener como un poco de sinceridad en los materiales y que esta estructura también pueda servir como mecanismo o elementos que sostengan enredaderas y demás partes o elementos verdes que vaya a incorporar. El uso de pilotes por la zona en la que estamos, que es dominical, que es propensa a inundaciones y básicamente como esta idea del jardín interno o el ramal que quiero generar, que se vaya como haciendo uno con la naturaleza que existe en el lugar. Y a partir de eso generé como esta abstracción, que es como la idea base que tengo de generar como estas salas que surjan a partir de un espacio central circular que pueda crecer y generar como una especie de cubierta verde o huerta, una huerta que se pueda también utilizar para como medio de observación hacia el lugar, hacia el entorno. Se hace evidente la estructura expuesta que quería reflejar y aquí más o menos trabajé como una especie de corte o alzado de lo que quiero proyectar, que es básicamente, bueno, como dice el profe, es tan personal que creo que yo no sé si lo logran ver, pero yo logro ver como tal vez la estructura levantada sobre pilotes, tal vez como el uso de pasarelas, un jardín Sí, interno José, y pasó el minuto. Bien, está bien. listo, listo. Bastante bien explicado. Gracias. ¿Quién sigue? Pero no se quiten el campo. Bueno, puedo seguir yo. A ver, Valeria. Sí. Bueno, y rápidamente. Bueno, a partir de la charla que tuvimos, empezó, siento yo que esta parte de primeras intenciones. Ajá. Rescato dos cosas de lo que él mencionaba del corazón helicoidal, se me hizo un tema muy como, me inspiró un poco en eso para lo que vamos a ver ahorita. Y siento que todo en general, cuando mencionaba el tema del edificio vivo, el tema de la salud a nivel ecosistémica, humana, etcétera, siento que era muy clave esta parte del Living Building Challenge. Yo lo estoy usando como esquema para guiarme. Donde tiene pétalos como el lugar, el uso del agua, la energía, salud y felicidad, materiales, equidad y belleza. Entonces, bueno, hice como investigación, un conglomerado de lo que yo siento que necesito para este proyecto en específico. Por ejemplo, la lista roja de los materiales, cosa que también se mencionó en la charla, y de ahí comencé como a notar que digamos, los temas que yo iba teniendo iban siendo como capas, ¿no? Como esto del Living Building Challenge, el tema de las artes y la arquitectura, el tema de la educación, y entre ellas como que se van mezclando, como donde entre este Living Building Challenge y la educación es una educación consciente. Dentro de la educación y la arquitectura, las artes, cómo se enseñan, ¿no? Cómo es la pedagogía. Entonces, sentía que después de todo esto, como que eran un montón de planos que no estaban directamente uno sobre otro, sino que estaban como mezclados entre sí. Estas relaciones van horizontales, verticales, etcétera. Y eso fue como lo que inspiró a un pequeño modelo que hice, donde, donde la idea, digamos, es a partir de estos planos que van generando, digamos, espacialidad, ir como ordenando esas ideas que tenía a partir digamos, los planos que van conteniendo espacios, pero que van generando sombras entre sí y van protegiendo otros espacios. Estos
como planos cafés que van, la idea es que sea como vegetación, que no solo esté afuera, sino que se integre dentro del propio espacio, como esta área. Y bueno, lo que buscaba era como un tema de espacialidad donde hubiera estos pequeños nichos basado con, decía ahorita en lo del corazón helicoidal, con estos miradores, por ejemplo, espacios mirador grandes, pero donde los mismos fieles formen nichos y se genere como esta transparencia de espacios donde los espacios puedan ser delimitados, pero con libertad suficiente Listo, para que, Valeria, pasó el minuto. ok. Gracias, muy completo, gracias. ¿Quién sigue? Voy yo. A ver. Bueno, para empezar, yo estoy como investigando bastante sobre educaciones alternativas y encontré una que, bueno, en Finlandia es como un sistema educativo súper importante a nivel mundial, entonces lo estudié un poco y a lo que llegué, bueno, fue como que no se ve cómo copiar sistemas educativos de otras realidades porque no se adaptan a nuestra cultura, a nuestras necesidades. Bueno, la idea es que en este centro educativo no se impongan prácticas o no se diga como, bueno, es una escuela donde enseñamos a coser, a pintar y a dibujar, sino que de acuerdo a lo que cada estudiante o estudiantes quieran aprender, entonces esto va a desarrollar como una ramificación más grande de líneas de aprendizaje. Aquí dice como antes, que eran menos, después como que se van sumando. Y la idea de este centro es que no tengan, no se llamen profesores, sino que todos aprendan de todos. Que nosotros aprendamos de nosotros mismos, entonces nosotros recibimos y damos a los demás. Entonces hice aquí como una abstracción de cómo estaba pensando esto. Todos somos distintos, por eso hice distintas figuras geométricas que chocan entre sí para representar que todos somos distintos, pero que todos podemos aportarnos, aunque unos estemos aprendiendo unas cosas y otras otras. Por eso quiero que el espacio no sea un espacio de imposición, que no sea un área definida, sino que sean espacios que se puedan utilizar para lo que sea que quieran generar los estudiantes o las personas que ingresen. Entonces, que sea como una autoeducación, que yo aprenda de forma independiente. Y bueno, Ya va a claramente, terminar el minuto, ya terminó. tan rápido. Así va el minuto. Bueno, entonces es como solo una educación ontológica, biomimética, determinar el ser, el sentido y el significado y aprender de una manera no lineal ni vertical. Bien, muchas gracias. Ok, continúo yo. Sí, sí, sigue Dani, pidió palabra. Sí, primero yo, luego Dani, profe. Ya voy a compartir, un momento. Ajá. Bueno, el enfoque que le está dando al proyecto de aprendizaje es a través de los sentidos. Es una estrategia para poder llegarles a los diferentes tipos de personas a su propio aprendizaje. Entonces, esto mediante la estimulación de todos los sentidos y espacios como la cámara anecoica, que son silencio absoluto y gracias a su geometría también, con espacios también con huertas aeropónicas que estimulan el gusto, el olfato y los demás sentidos. Y bueno, he estado un poco trabajando en el tema del terreno y pienso que al tener un enfoque también biofílico y con respecto a la naturaleza, es importante también respetar los árboles, considerar también todo el tema del oleaje y las inundaciones. Entonces, he estado rayando un poco cómo proteger ese primer nivel del oleaje. Y es básicamente, estoy agarrando como el concepto de los rompeolas y también para que me puedas servir a hacer una propuesta urbana, que es más o menos como este collage que empecé a hacer. Y por ahí viene la idea. Bien, gracias, José. Gracias. Voy a continuar yo explicándoles un poquito. Bueno, a partir de lo que hemos conversado y madurado un poco las ideas, empecé con una exploración un poco más a mano sobre los conceptos que andaba buscando sobre el transformar, el renacer y el cambiar. Entonces, generé esto que definiría como el símbolo de esta sede
Art Lab, que es como le pongo, que es una casa de enseñanza alternativa de la arquitectura y algunas otras artes. Entonces, a partir de esto, lo que hago es generar una escena que me ilustre tal vez un poco estas ideas que yo mismo me he ido generando, donde voy a poner la naturaleza como base, como eje, inspirada y basada siempre en el ser humano y el respeto que éste pueda tener por la naturaleza. Y estos diferentes como ventanas transparentes que representan cada una de esas ramas que se van a desarrollar en esta sede y cómo cada persona, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, se puede reflejar en ellas. Y como siempre, este factor de la naturaleza y este cambiar y renacer está presente dentro de la esencia de esta forma de aprendizaje. Y por ahí van mis aportes para el día de hoy. Bien, gracias, Dani. Usted. Soy yo. Yo lo empecé un poco al revés. Yo antes de empezar a diseñar los espacios me metí un poco a lo que era lo teórico, lo que es los métodos de enseñanza y las metodologías educativas que existen. Entonces lo que estoy es como no centrándome en una metodología específica, sino como tratar de recuperar lo que me gusta de cada una. Entonces, a partir de esa base teórica que estoy haciendo ahorita, quiero sacar como pautas de diseño para los espacios que se acomoden para lo que quiero, para lo que al final terminaré siendo una metodología educativa relativamente nueva o un híbrido de todas. También estoy planteando que no se hayan como profesores, sino como guías o acompañantes en un camino de autoconocimiento, ya que, digamos, las artes y todo lo que es relacionado con diseño a veces está muy influenciado por lo exterior, por el internet o por las creencias de los profesores o que no educa a uno. Entonces, la idea no es esa, sino que las personas estén ahí para guiar al estudiante o al aprendiz en un camino de autoconocimiento y de él se desarrolle su propia identidad de diseño de la manera que tenga que ser. Entonces, bueno, por esta base teórica, al final lo que termino haciendo era esto, que es lo que me falta, que son pautas para los diseños de espacios, según las directrices que me va a dar este análisis que estoy haciendo ahorita de los métodos de enseñanza. Entonces, bueno, aquí está lo que he hecho, pero no me voy a ponerme en eso porque no hay tiempo. Entonces, eso es así resumido, es eso. Bien, John, no hizo un esquema simbólico. No, Sí. profe, ahorita estoy más ordenando ideas así como teórico. Ok, bueno, gracias. ¿Quién sigue? Entonces, ¿Quién sigue? Nadie. Puedo ir yo. A ver, Susana. Yo hice este diagrama bueno, no, para explicar eso y lo que significa es, yo trabajé como 4 ejes principales, que es la cerámica, el dibujo, la vestimenta y lo que es el movimiento físico. Entonces, la línea horizontal, la blanca, lo que significa es como la arquitectura, como un todo, mientras que la estoy viendo como si fuera un espectro. Entonces, las líneas, los bloques rectangulares verticales son como todo lo que compone esta arquitectura, que es esta línea horizontal. Entonces yo achuré 4, significa que son estos 4 elementos que yo elegí dentro de este gran espectro que voy a contemplar dentro del proyecto. Este fue el diagrama que hice y ya posteriormente lo estaba como explorando más espacialmente. Y eso es. Gracias, Susana. ¿Quién sigue? Sigue. El tiempo es oro. Voy a intentar yo, pero es que he tenido problemas con esto de compartir. Voy a intentar. Ahí está, Astrid. Voy a presentar. Ok. Bueno, quería iniciar con esta frase de how rare and beautiful it is to even exist. Lo que busco es los habitantes irían a lo que son las plantas, atmósfera y lo que son las
identidades animales, que somos nosotros como humanos y otros animales. La idea es, el propósito es desaprender para poder cultivar la esencia creativa de los exploradores, que sí es como digo los estudiantes, y para esto crear lo que es un ser habitable, espacial, y olvidarnos de la palabra espacio. Esto es una conceptualización de lo que es el sitio. Para mí, la idea es que esto sea un cuerpo espacial que busca inducir una experiencia artística y espiritual que sea atractivo, divertido, imaginativo, surreal, marítimo e inspirador. Y para eso me inspiro en lo que son las ballenas, que han inspirado a miles de grandes artistas durante toda la historia de la humanidad. Y por ende, bueno, termino con este que sería esta sería mi conceptualización del proyecto, junto con este. El minuto exacto. Gracias. Gracias, Astrid. ¿Quién sigue? Voy yo. Bueno, lo tengo por dos partes, entonces, bueno, primero voy a compartir este. Yo tenía el tema de las paredes, de cómo se pueden desmaterializar para poder generar un aprendizaje que no aprenda el espacio como dicotomías, sino como espacios ambiguos. Entonces, un poco como fui buscando imágenes que me generaran como esta sensación y un poco, sí, la utilización básicamente de velos que pueden dar distintos niveles de intimidad de acuerdo a las actividades que se quieran hacer en el espacio. Y también, bueno, estas imágenes que son pues tomadas de diferentes exposiciones de arte, instalaciones, que también esta misma técnica de los velos podría servir para un espacio de juego o de descanso. Y voy para compartir la otra parte. Un poco también pensar la posibilidad de, bueno, estas son algunas otras imágenes de cómo se podría explorar esos espacios a través de los velos. Y pensar en mecanismos que permitan la supervivencia y la convivencia alrededor del río, porque estamos en un espacio que tiene que afrontar desastres relacionados al cambio climático. Entonces, junto a esa idea de los velos y pues de... Hace un minuto, Irene. Bueno, esto que puede modificarse de acuerdo a la actitud del río. Muchas gracias. Voy yo. A ver, Jesús. Bueno, yo lo que hice fue una secuencia de imágenes que representa la filosofía del proyecto, o lo que quiero alcanzar más bien. Y es básicamente la inserción de nosotros como animales humanos en otro sistema en el que no somos pertenecientes directamente, digamos, sino que, bueno, lo que se resume con esta frase de aquí arriba, que lo que está existe antes que yo y debemos procurar respeto. Entonces, básicamente es lo que busco es la manera de cómo insertar el proyecto de una manera respetuosa en el lugar en el que está, para ser parte del todo mayor, que es un concepto que me llamó mucho la atención de la charla de Víctor. Y listo. Gracias, Jesús. De profe, voy a ir yo entonces. Ricardo, adelante. Sí, digamos, bueno, esto que vemos es como de una fotografía de lo que fue una maqueta y al lado como conceptos claves que me hicieron como generarla, que era como esta idea de una enseñanza desafiante, experimental, explorativa, autoconstructiva y expandible. Entonces, digamos, es esta idea como de voltear, por decirlo de alguna manera, lo que siempre se espera, ¿verdad? O lo que es intuitivo, que es como esta construcción piramidal de agarrar como y pasar, digamos, una buena base para luego construir hacia arriba, sino como invertir. Y por ahí viene como ese juego. Estos son, bueno,
imágenes. Esta me gustó mucho, le encontré como un valor ahí como pictórico y más como con de la misma maqueta, más con esto que es como el hecho de buscar diferentes ramas artísticas y bueno, más, ¿verdad? Como empezar como a volverla, tal vez como era como abstracto, no obtener como una base en sí de buenas a primeras, sino como explorarla. Y luego de ahí, y yo no sé, tal vez quise como eh, ya imaginar como esto más desarrollado, tal vez creo que ya me metí como mucho en la parte constructiva, pero sí, sí era como empezar como por primera vez a tener una intención de un concepto ya visualizado hacia un espacio y por ahí anda la cosa. Estamos. Gracias, Ricardo. Por ello. Bueno, pues yo. Adelante. Bueno, mi proyecto se llama Elemental Dominical, Centro Integral de Aprendizaje, donde por sí solo la palabra elemental, según la RAE, es un fundamental, primordial, referente a elementos obvio y de fácil comprensión, que son básicamente lo que yo quiero que sea esta academia, que sea eh, eh, elemental, primordial y que se abarque pues, la ciencia y el arte. En este caso, el objetivo es formar aprendizajes, seres humanos que sean capaces de tener principios en arquitectura, construcción, artesanía, ebanistería, que son las principales funciones de los principales empleos que existen en la zona dominical, aparte del turismo, y que su filosofía sea como la Bauhaus, donde todo esto y posteriormente se puedan ramificar como se vayan acercando a un área. En cuanto al emplazamiento, pues ya empecé a hacer una grilla de lote, de más o menos ver los retiros, tener una disposición de los árboles que se encuentran ahí y a partir de ahí ver cómo integrar pues el complejo. Entonces, básicamente esa es la primera planta. Quería generar espacios donde sean abiertos, donde de norte a sur y oeste a oeste, y irlo haciendo planta tras planta y que eso genere un sistema de voladizos. Bueno, lo que yo explorando, puede ser que vaya cambiando la forma, pero ahí me he ido tirando un poquillo al agua y eso sería. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Seguimos. Un gusto. A ver, ¿quién está diciendo que se manda? Yo. Vamos a ver. Partir. Acá. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Tirsa. Ok, perfecto. Bueno, para recordarles, yo tenía, mi proyecto era Rubarki. Básicamente lo que yo estoy proponiendo es que el corazón, o más o menos que es jugar con esta idea del cubo de Rubik, y el corazón es el aprendizaje, donde yo muevo todos estos ejes, o sea, yo construyo cada vez que tengo como esta idea de querer generar conocimiento, yo construyo y tengo la libertad de poder resolver mi propio aprendizaje. Yo estoy en lo que es el Cerro de la Muerte, donde está la laguna de la Bruja. Entonces empecé como a buscar esta idea para poder empezar a darle forma al proyecto, y la idea es como incrustar este proyecto dentro de la montaña para poder evitar como estos deslizamientos. Un poco la idea de lo que estuve generando es como ir incrustando ciertos espacios dentro de la montaña y generar como esta idea. Más o menos me inspiré como con lo que era Machu Picchu, que tenía como estos espacios que van poco a poco dándole como una forma a la montaña, pero sin ser tan invasivo. Entonces, básicamente, esto es lo que he estado trabajando. Bien, Tirsa, gracias. Excelente el haber hecho una maquetita rápida, espontánea, es de una gran ayuda. Gracias. Voy yo, pero en 2 segundos que estoy teniendo unos problemas técnicos.
Por lo menos lo estamos viendo a usted. Sí, yo ya casi, profe, lo logro. Ya. Me dicen si se ve. Listo. Listo, ok, perfecto. Bueno, yo un poco lo del concepto, quería rescatar un poco lo que vimos en la presentación. Entonces, quería un proyecto que respondiera al entorno y el sentido del lugar, que buscara generar un impacto positivo, que se basara mucho en lo que vendría a ser la percepción para estimular un poco lo que vendría a ser la creatividad y el uso de las sensibilidades, y esto con el fin de alcanzar el máximo potencial para las personas que vengan aquí interesadas a aprender. Me basé en dos principios. Uno era el corazón helicoidal, como esta forma de membrana que se mueve creando un vórtice de impulsión, y la banda de Mobius, que es una figura que cuenta con una sola cara y un solo borde, y es un objeto no orientable, y esto con el fin de difuminar un poco lo que debe ser el sentido de la cara interior con el exterior. Entonces me basé un poco en estos principios y llegué con esta maqueta un poco breve, donde lo que buscaba era como esa fluidez del espacio, donde se me generara dentro de espacios abiertos y libres relacionados con el entorno, difuminar esta relación del interior y el exterior, y dar espacios donde pueda darse un proceso de aprendizaje fluido y dinámico con materialidades fieles al entorno, por lo que lo hice un poco con palillos de bambú. Y esas son un poco las exploraciones que tenía al respecto. Entonces, por ahí un poco de validad. Bien. Excelente exploración con respecto a maqueta y sus posibilidades flexibles. Gracias, don Carlos. Gracias. Dayana. Profe, no me toque el tiempo, todavía no. Lo vimos, pero se fue. Sí, voy, es que eso no era. Sí, pero no. Listo. Bueno, lo mío, uno de los conceptos principales es que yo quiero que las personas vean la arquitectura como desde la raíz, desde sus principios, viéndolo desde una parte cultural, pero ya pasándolo como a lo que es forma, analizar lo que es el sitio y cómo es tan quebrado, y tenemos lo que era lo de la laguna y esto. Pensé en lo que es la continuidad, entonces las continuidades sería como el terreno, de las curvas, del contexto. Entonces comencé como a lo que era la exploración de cómo podría continuar esa topografía. O sea, ahí la escala no está respondiendo, pero la idea es como que el terreno y el edificio pues responda como a esa topografía y que se genere un envolvente y forme parte del paisaje. Entonces, que sean cubiertas a diferentes desniveles, que vayan a generar especialidad para las diferentes actividades que se vayan a desarrollar, ya que el programa o bueno, la idea de la vivencia es como que sea muy flexible. Y también pensando en lo que era arquitectura como tal, que venía a que era como un espacio de protección. Entonces por ahí andaba. Y bueno, que sean formas como muy orgánicas y que respondan a lo que se necesita. Bien, Dayana, bueno por esas maquetas que hicieron. Excelente, es un proceso bastante inspirador. ¿Quién sigue? Y no sé quién falta, si no voy yo. Adelante, Paola. Ok, ahí se ve. ¿Dónde tengo mi cara? Qué vergüenza. Ah, Celeste. Bueno, yo hice este collage que... Ay, esto me estorba. Lo que quería representar era más que todo cuál era mi visión de cómo me imagino este espacio, ¿verdad? Yo quiero como que el proyecto en serio esté súper conectado con la naturaleza, que todos los espacios donde estemos trabajando se sienta que el edificio no está puesto en el lugar, sino que somos parte de él en la naturaleza, ¿verdad? Y a la vez que los lugares en donde trabajemos nos den la facilidad de que vayamos a donde queramos, que nos sintamos cómodos. También tengo esta idea de que de verdad podamos construir para aprender, entonces que hayan talleres de madera, talleres de construcción. Entonces mi idea va muy por acá, muy conectado con lo que es la permacultura, que la naturaleza nos da vida, nos hace respirar, ¿verdad? Entonces, que a la vez el edificio nos provea las cosas necesarias, como los alimentos que vamos a consumir, que aprendamos a cultivar, y que todos estos conocimientos de permacultura también los vayamos a implementar en nuestras construcciones y edificaciones a futuro, ¿verdad? Y bueno, sí, más que todo, más o menos esta es la idea. Por ahí va, estoy en proceso de generarla más. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue?
voy a ir yo, profe. Eduardo. Aquí rápido. Pues prácticamente lo que yo he estado intentando hacer es como una aproximación del concepto de lo que es la palabra beta hacia lo que es la arquitectura, dándolo como si fuera algo innovador. En cuanto a temas focales, por ejemplo, la autosustentabilidad, perdón, la biofilia, la innovación constructiva, la renovación del diseño, las tecnologías, la apreciación y la importancia del arte, el replanteo del concepto de pedagogía y la integración de poblaciones extranjeras, me parece como uno de los temas más interesantes que se podría agregar a este proyecto. En cuanto a la estrategia arquitectónica, bueno, pues el proyecto prácticamente intenta ser como una sede de aprendizaje no solamente de arquitectura, sino para la vida, como retribuyendo lo que son conceptos relacionados al medio ambiente. La sede tiene que ser sustentable, tiene que ser regeneradora, tiene que ser responsable energéticamente, la materialidad tiene que ser orgánica también. Esta materialidad orgánica me refiero al hecho de que el proceso de tanto de construcción como de uso, de operación y hasta una inminente demolición, por ejemplo, tendrían que tener el menor impacto de huella carbono, perdón. Y después lo que haría, no sé, ahí empecé como a intentar ver en un plano 2D, por ejemplo, muy parecido, como inspirado a esta imagen anterior, qué intenciones, por ejemplo, tanto de ordenamiento espacial se podrían tener aquí. Y básicamente sí, eso es todo. Bien, gracias, Eduardo. Los que faltan. Falta Paula, falta Diana. Hola. Un segundo, que lo estoy pasando del iPad al ordenador. Un minuto. ¿Me escucha? Diana se escucha, pero muy bajo, digamos. Por ahí algo está hablando, pero no logro distinguir bien. ¿Y ahora? Un poquito mejor. Bueno, voy a compartir. Bueno, mi concepto, como ya había mencionado antes, es una escuela de aprendizaje no lineal basada en la prueba y el error. Esto es un poco de lo que quise representar aquí. Bueno, también pues habla un poco de cómo se pretende, digamos, aprender haciendo, ganando experiencia, equivocándose en el proceso, etcétera. Y pues dentro del sistema la idea de que pues no existen niveles superiores, inferiores, todo es como un aprendizaje circular. La idea es que la información que se obtenga aquí sea continua y responsable, es decir, que cada uno sepa, digamos, aprenda la responsabilidad de aprender por ellos mismos. Para esto se diseña un espacio, entonces que cuenta con una serie de ambientes variados en colores, texturas, materialidad, etcétera, para que la adquisición de conocimientos a través de la creatividad en las diferentes áreas del saber pues pueda formar profesionales sensibles y presentes, digamos, con respecto al contexto perdón, en el que se desenvuelven. Esto con una amplia capacidad de superación. Bueno, esto es un poco de manera abstracta lo que quise representar aquí con este collage de, bueno, estas cosas que podemos ver cuando nos equivocamos y cómo pues equivocarse repetidamente puede llevar a, pues, a alcanzar ideas creativas y a un aprendizaje diferente. Eso sería. Gracias. Paula. Vale, pues bueno, yo estaba pensando en el aprendizaje alternativo y entonces he querido tener en cuenta que la arquitectura abarca todo tipo de diseños y artes. Entonces la idea se basa en fusionar el estudio de todas estas disciplinas aplicando todos los sentidos. Entonces la palabra clave de mi proyecto sería fusión y por esta misma razón propongo crear un edificio elevado sobre pilotes debido al riesgo de inundación
y por el tema de la fusión concéntrico, para conseguir que desde todos los puntos se puedan observar los distintos espacios para pues compartir, observar, combinar, fusionar, enseñar y aprender de todos estos sentidos y disciplinas de las que hablaba. Un espacio que pueda dividirse y unirse para compartir y pues por lo tanto aprender. Entonces, otra de las ideas principales es la búsqueda de un aprendizaje retroalimentativo que se quiere conseguir con este espacio concéntrico, evitando las jerarquías e intentando pues que todos aprendan de todos. Y más o menos sería todo, un poco la idea que tengo de cómo serían estas imágenes y eso sería todo. Bien, Pablo, gracias. Bueno, creo que estamos, según yo, mi lista. Entonces, ahora, respiren hondo, tomen oxígeno, porque se les acerca una experiencia bastante transformadora, esperemos, de inspiración. Es un ejercicio de piense rápido basado en todo supuestamente la investigación que ustedes han hecho hasta el momento. Creemos que ya es suficiente investigar, que ya es suficiente proponer, digamos, en abstracto, filosofías, búsquedas. Entonces ahora hay que ponerlo en materia, número claro. ¿Qué es lo que van a hacer para hoy? Este ejercicio, que es una repentina, les va a dar el derecho a poder pasar a desarrollar ya el proyecto en serio. Hoy, lo que van a realizar son las 5:50. A partir de las 6, tienen tiempo, si quieren, hasta las 8:45 o las 9. Ustedes deciden. ¿Qué es la repentina? Van a hacer una propuesta de proyecto como si estuvieran ustedes en una cafetería con un cliente. El cliente tiene que tomar un avión en 3 horas y ustedes tienen que presentarle un esquema total y absolutamente bastante explicativo, pero no se trata de rayitas conceptuales, no se trata de filosofía, se trata de propuestas en donde los volúmenes son así, de alzo, los techos, es decir, es un preproyecto. No le llamemos anteproyecto, es un preproyecto. ¿Inspirado en qué? En todo lo que ustedes han buscado, en todo lo que ustedes tienen en la mente, en todo lo que ustedes están proponiendo. Es muy sencillo. Si ponen atención en todo lo que ustedes han decidido proponer, ustedes ya tienen un concepto que van a aclarar ahora con esta propuesta volumétrica, en donde de alguna manera van a poner las diferentes partes del programa ya hechos realidad en espacios. ¿Entendido? Vuelvo a repetir, no es abstracto. Ahora es una propuesta en donde uno ve donde hay paredes, donde hay, si hay techos, si no hay techos, si es abierto, si es cerrado, si se abre, si se cierra, lo que sea. Lógicamente que no es perfecto con el llavín de la puerta puesto, no se trata de eso. Pero sí se trata de que se vea un volumen claro, en donde tal espacio está aquí y el otro está por allá. Es decir, ya hay una propuesta firme material. ¿Alguna duda? En un utilizar cualquier recurso se puede utilizar cualquier recurso para realizar la propuesta. Dibujo, maqueta, 3D. Pueden utilizar lo que quieran. Lo importante es que sí es materia, no son líneas abstractas, filosofías, repito. Es que yo aquí pensé porque entonces del otro lado, detrás de esta rayita, no, ninguna rayita, es un anteproyecto donde uno entiende, hay una planta y hay un esquema en donde se está proponiendo espacios habitables de acuerdo al programa que ustedes tienen. Idealmente, este tipo de ejercicio no se hace en computadora, no se permite hacerlo en computadora, de cualquier manera no, en computadora no.
Eso es hacerlo mecánicamente. Mecánicamente no lo van a hacer. Van a usar la espontaneidad. El cerebro piensa, el sentimiento, la emoción, baja por el brazo, baja por la mano y dibujo. Eso es inspiración directa. Eso es lo que hace una persona que diseña. No lo hace en computadora. Eso es un técnico que expresa ideas que ya estaban hechas. Ustedes no tienen el edificio hecho. Que esté claro, no es un modelo en computadora. No se admite un modelo en computadora. Lo repito por cuarta vez. Beatriz, aclaro porque yo le dije que de cualquier manera, menos en computadora. Gracias. De acuerdo. Profe, a Bien. la hora que decidamos también tenemos que exponerlo un minuto, lo que hagamos hoy. Perdón. También debemos exponerlo un minuto al final de la clase. No, al final de la clase ustedes van a enseñarlo así como un segundo y luego lo van a bajar a la página del taller de Facebook. ¿De acuerdo? Eso les va a llevar media fracción de segundo. Okay. Pero lo importante es que tengan el máximo tiempo disponible, son las 5:55, de manera que tienen 6 y 3, son 9. A las 9 de la noche nos vemos aquí con unas propuestas de anteproyecto espeluznantemente incitantes, provocativas, llenas de alternativas, llenas de posibilidad, llenas de energía, llenas con la lengüita afuera, como está poniendo ahí Astrid, ¿verdad? Con un ojo y la lengüita afuera. A final de cuentas, la emoción es la emoción de diseñar rápido, espontáneo, directo. La mente está llena de ideas. Tomo una y la desarrollo. A estas alturas ustedes deberían tener alguna idea, porque si siguen haciendo rayitas y jeroglíficos, hay gente que hizo una pequeña maqueta, ya hay un gran avance ahí, pero sigue siendo conceptual. Ahora no es conceptual, es conceptual, material, propuesta directa. El cliente no va a entender rayitas ni inspiraciones en el cielo. ¿De acuerdo? El cliente es una persona que no sabe de arquitectura. Ustedes le van a mostrar su propuesta de edificación, espacios o como le quieran llamar. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Aprovechen porque saben que estos ejercicios es la manera más fácil de capturar la primera idea que se me viene a la mente. Y normalmente lo que se me viene primero es lo que realmente tiene alguna posibilidad. Real y profunda. Pueden existir 5 millones de propuestas diferentes. Si comenzamos a buscar alternativas, se nos pueden ir 2 años buscando. La primera idea que chispea en la mente y el corazón, ahí es donde está el punto. La desarrollo, tiro y pongo. Y de esa base van a comenzar a desarrollar su proyecto. Estamos al lunes. El jueves entrante tienen la primera revisión. Así es que hoy hacen la repentina y el jueves entrante tienen la primera revisión de propuesta. ¿De acuerdo? Si no caminamos a este paso, nunca vamos a aprender a diseñar abiertamente y espontáneamente, no dar 40,000 vueltas al árbol a ver dónde está la ardilla. No, de eso no se trata. Se trata de tomar decisiones. Ya tenemos varias sesiones, busque para acá, busque para allá, ahora identifique, ahora de grupo, ahora sin grupo, ahora con grupo. No, ya, se acabó el juego. Ahora sí, vamos en serio. ¿De acuerdo? A tirarse al agua, el agua no está fría, está tibiecita, riquísimo. Así es que tírense, naden y lleguen a la otra orilla. La orilla les está esperando para darles un abrazo y 1000 besos. ¿De acuerdo? Entonces, la orilla les espera. Buena suerte. ¿Alguien tiene algo que decir antes de desaparecer? Bueno, desaparecer no, cerrar y ponerse a trabajar. Por favor, no hagan propuestas de jeroglíficos donde uno no entiende nada de lo que están haciendo. No hagan dibujos tipo pulguita, porque realmente no se entienden. ¿De acuerdo? Y no solamente hacer 3 cajitas, pues ese es mi edificio, es que por dentro, y comienzan a hablar un montón de cosas. No, no es hablado. La arquitectura se presenta con gráfica, no con justificaciones de 40,000 palabras. Eso ya es teoría. Y esa teoría se puede perder, tiene 1000 posibles interpretaciones. Aquí es directo, conciso, exacto. ¿Alguna duda? Hay quienes ya están diseñando, creo. Bien, entonces, vamos. Al agua. El agua está rica, la lluvia ya cesó, el tiempo está riquísimo, el sol ya salió. Adelante. Nos vemos a las 9. Gracias. Gracias, profe. A ustedes.
Listo, profe. Gracias, listos. Vamos a hacer la presentación rápidamente, 1 minuto para que apenas se presenten y quede grabado, y después igualmente cuando terminan ponen la presentación en Facebook para que quede también ahí, igual para que los demás la vean y un poco puedan hacer retroalimentación con el avance que han tenido. Entonces, ¿quién va primero? ¿Nadie quiere? Sí, puedo tratar de ir yo, nada más que de momento estoy desde el celular. Ah, no, ya alguien está compartiendo. Ya se ve la de José. Sí. No sé si ven ahí. ¿Sí ven? Sí. Ok, bueno, esto lo de hace rato, pero bueno, el sitio es dominical, ¿verdad? Donde estamos trabajando. Básicamente, como dijo Frank, lo que conseguí fue como hacer una especie de rayones ahí. Todavía me ha costado un poco aterrizar la idea, entonces en planta pues hice como una distribución general de lo que quería lograr con estas alas, que es como la idea de la propuesta. Y básicamente todo viendo hacia un centro, que es este espacio central, digamos, que es el que quiero lograr, como ese nido, digamos, que estoy llamándole yo, que es como un espacio ahí verde, que la idea es como que se vaya ascendiendo hasta llegar a una cúspide, como el concepto ahí de que continúa. Aquí generé como algunos espacios, la idea de que tal vez desde las alas se pueda observar hacia abajo, y de abajo, digamos, desde plataformas un poco más abajo se puede observar hacia arriba, y que todo el proyecto es un poco permeable, que no impide como la vista, los visuales. Generé como, perdón, como una especie de lo que me imagino como espacio de aprendizaje, ahí donde se puedan reunir las personas con un poco más distinto a lo acostumbrado, que es como mesas, simplemente mobiliario que muchas veces es como comprado y añadido a los proyectos, sino como algo más que surja de la propia arquitectura. Y aquí un poco más lo que viene siendo la incorporación del color para generar estos ambientes, y un poco allá, al menos esa fue la intención, de que al final se notara como ese nido, que es ese espacio verde y que desde todas las salas se pueda observar. Entonces, como para que evoque ese espacio de descompresión, un poco de descanso que quiero lograr, y eso fue lo que pude lograr en este rato. Ok. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién sigue? Voy yo. Bueno, igual que José, yo estoy en dominical. Comencé rayando encima como la configuración que había hecho en un diagrama de distribución antes. Entonces, para ver más o menos qué distribución me salía, me salió algo muy similar a lo que había pensado desde el principio. Entonces hice como una distribución en isométrico para ver flujos, para ver qué es cada espacio. Igual en el segundo piso, pequeño segundo piso. Hice como una plantita de techos, y aquí saqué como unos cortes muy por encima, no tienen tanto detalle. Y esta es el nivel en el que quedaría este corte, esta parte de acá. Este sería el corte longitudinal. Y acá hice como un isométrico, pero de volúmenes, para ver cómo se iban comportando todos los volúmenes entre sí. Y acá la planta de techos que habíamos visto antes, como en planta, le dicen igual en isométrico, para ver cómo se comportaba todo. Y eso fue lo que hice en este momento, en este ratito.
Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Ay, sigo yo. Voy. Ah, ahí soy. Ese es el YouTube. Aquí. Bueno, yo como les había mostrado, estaba muy inspirada como en todo esto de los caminos verdes y todo esto, ¿verdad? Entonces estuve como trabajando con esta idea, ya pensando cómo quiero acomodar toda planta, ¿verdad? Voy a tener como todos estos caminos orgánicos inspirados como en las raíces de los árboles, que bueno, van a llegar y se van a meter en el edificio y voy a tener como estas dos manchas verdes, van a ser como espacios completamente abiertos que van desde el piso 1 hasta el 3 del edificio, porque van a ser 3 pisos la idea. Entonces van a estar esos espacios como pulmón verde dentro del mismo edificio y la idea es como tratar de que todos los espacios se complementen. En realidad no pienso como que como en estas áreas donde están como los talleres y todo esto, como que no van a haber paredes, sino que la naturaleza que se va a agregar va a ser como lo que divida los espacios y los caminos, pero en realidad va a ser como un concepto abierto de todo, nada más como el último nivel donde estaría como el área como para meditar, hacer yoga y todo eso, sí sería como un espacio completamente abierto, sin ventanas ni nada, como para ver como la naturaleza en este último que está acá. Y bueno, y estuve como de verdad pensando bien cómo iba a acomodar las cosas para que tuvieran un sentido. Y bueno, y esta fue la idea que me salió. No me dio tiempo de hacer una visión de cómo se vería por dentro, pero en mi mente me lo imagino. Pero bueno, por ahí va. Ahí he estado pensando. Y eso es lo que hice ahorita. Así. Perfecto, igual es de seguir avanzando. Sí. ¿Quién sigue? Gracias. Seguiría yo. Segundo. Que después de que ven, fui como organizando los diferentes elementos que quiero ir colocando de espacios. Entonces con eso fui también adecuándome al terreno y ir proponiendo como una forma alargada entre dos niveles, cómo juegan entre ellos. Ya con eso, bueno, fui poco a poco racionalizando lo que quería y digámosle que aquí estaría como una división de las diferentes plantas que conformarían el elemento, entre las áreas de creación y observación, dos niveles que estarían divididos entre el laboratorio, experimentación y teorización, teorizar, y un nivel inferior que es para crear, actuar y exponer, con la idea de que a nivel volumétrico las diferencias de niveles me permitan estar siempre conectados entre sí, permita el flujo como visual y sea una constante retroalimentación. Y como forma, estoy planteando que al estar dividido entre dos niveles, un toque alargado, entonces ir consiguiendo una forma como de cápsula, que también eso es de dónde está albergada la capacidad artística o de creación. Eso sería. Perfecto, gracias. ¿Quién sigue? Creo que estás muteado, John. Tenés razón, Anita. Muchas gracias. Bueno, yo lo que había hecho es esto. Primero empecé tirando una distribución ahí a lo que se me iba ocurriendo. Después empecé a tirar unas volumetrías y unas intenciones que sí quiero conservar.
Me ha servido, bueno, este ejercicio me sirvió más que todo para tomar nota de cosas que tengo que tomar en cuenta a la hora de ya diseñar un poco más a profundidad en el sitio, porque, bueno, yo estoy en el área del cerro y trabajar el terreno para complementar la propuesta va a ser algo que creo que tengo que investigar bastante, porque se va a volver bastante importante con respecto a lo que tengo pensado hacer. Así muy resumido es como eso, digamos, planteé como una distribución básica de dónde quiero más o menos que estén los talleres. Aquí se ve como en planta, digamos, general, entre comillas, donde está la laguna y 3 zonas de talleres que quiero ubicar. Cada una de las 3 tendría una visual distinta y como un acercamiento diferente dependiendo de los niveles a lo que es la naturaleza o a estar sobre ella. Y también estaba trabajando, es que aquí ya no sé por qué seguí trabajando, pero también estaba pensando en tal vez algunos elementos subterráneos y ahí. Entonces, así como muy por encimita y en resumido, eso fue lo que hice en este rato de ahí. Ok. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo estoy trabajando igual con como lo que mostraba al inicio, lo del concepto, que fuera como una envolvente que naciera como de la topografía. Es un poco compleja la topografía porque es muy quebrada y hay mucha roca, entonces esa parte es como lo a solucionar, digamos. Entonces la idea fue como generar dos gradas o dos volúmenes principales, que la idea fue como muy esquemáticamente como que la parte de todo lo que es como más de convencional esté como en un nivel y luego lo que es ya lo que es el aprendizaje como tal esté en un segundo nivel. La idea es que todo esté envuelto como en estos que serán como unas rampas, accesos que abrazan el edificio por fuera, pero la idea es que también se conviertan en techo. Entonces, tengo que ver cómo lo soluciono y cómo lo represento mejor, pues eso es como la idea. Entonces, esto es como un cortecillo donde nace de la tierra como esas envolventes de todo el edificio y se generan como dos espacios. Y la idea es que también como que el espacio de abajo esté conectado por un árbol, un jardín o una pared verde o algo que conecte como eso para poder nosotros salir de ese volumen y llegar como a un patio verde y poder conectar igual con la topografía. Es por ahí ando mi idea. Pues un toque el ejercicio de hecho. Lo que yo estuve trabajando fue sobre todo en planta, pensando, bueno, en la relación de los espacios, pero sobre todo cómo estos se comunican con los espacios verdes, con las zonas urbanas y con el paisaje regenerativo. Entonces, para que esos componentes sean parte integral del proyecto desde el primer momento. Y también, bueno, observando espacios distribuidores a lo largo de los otros niveles y también cómo a través de las plantas, de los diferentes niveles, se van generando estas relaciones entre los volúmenes. Y también pensando en la parte bioclimática de cuáles fachadas pueden tener mayor o menor exposición a los agentes climáticos. Y de igual forma en los últimos pisos, considerando espacios descubiertos para la agricultura regenerativa y los demás espacios del programa. Entonces, por ahí andan mis aproximaciones para hoy. Gracias. ¿Sigue? Sigo yo. Como parte de seguir con la idea de estos espacios o contribuir al espacio urbano y también protegerme del oleaje del mar. La idea fue seguir continuando con esa barrera que en cierto momento se convierte en el acceso al edificio. Entonces, no solamente es el ingreso de personas, sino también el ingreso de la naturaleza en el proyecto. En un primer nivel se encuentran áreas administrativas y tanto exposiciones privadas como exposiciones públicas. Esto es como una imagen de ese espacio, digamos, donde se puede ver el recorrido
y en los diversos niveles, estaba pensando 2 niveles. En el segundo nivel se encuentra toda la parte de talleres y enfocados a los sentidos. Y esto es como un corte donde abajo se encuentra el área de exposiciones y arriba toda la parte de talleres. Eso sería todo. Sigo yo. Bueno, primero yo hice unas exploraciones, sentía que tenía que tener primero las ideas claras para poder empezar a hacer algún tipo de planta o algo así. Por lo que, bueno, consideraciones del sitio, en mi caso estoy en Nagam, en el lote de la Rotonda de la Bandera. Es un lote muy longitudinal y tiene en esencia 2 terrazas, por lo que bastante del proyecto es muy delgadito, digamos, y se enfoca, digamos, en este bloque grande que tiene doble nivel y que hasta ahí. Consideraciones importantes: que el edificio se cierre al sur y se abra hacia el norte, a su vez abriéndose hacia el paisaje del río. Y los vientos vienen del noreste, tomando en cuenta las aperturas. Lo que hice fue un poco acomodar los diagramas que ya tenía del programa, como ya en niveles, y ver cómo interactúan unos componentes con otros. Bueno, acá un corte sencillísimo de las ideas de esta envolvente verde que quería incorporar. Como tapa algunos espacios que, por ejemplo, son más abiertos, el tema de las visuales, el tema de que esté levantado el suelo y que impacte en menor medida al suelo. Y de acá, bueno, ya me tiré a lo que es intentar poner el programa en la planta. Esa sería la primera planta, se ingresa por acá, eso es área, digamos, de diseño. La idea es que sea como en terrazas, igual el terreno en este caso va bajando hacia esa dirección, aprovechando los desniveles del terreno y con aperturas, digamos, para el viento en esta fachada. Y con aperturas acá para que el aire también pueda pues, circular. Toda esta parte será un corredor que se junta área comedor con área de descanso, con áreas, ahorita pues son circulitos, pero también espacios como de juego interno y así. Y por último acá al fondo está el tema de la cocina, comedor, donde también tenemos un segundo acceso. Entonces, bueno, podría ser un segundo acceso. Entonces, directamente para esta área de consumo en la parte más baja. Luego, en un segundo nivel, estaría únicamente, no todo, digamos, el segundo nivel estaría cubierto. Acá estaría como una doble altura. Con igual los espacios de trabajo, zona de tecnología, esta parte es zona de baño. Y bueno, acá se ve un poco de la cubierta permeable que quería generar en todo este espacio. Sin que fuera cubierta como tal. Y una vista, digamos, así como de techos, donde lo que, aunque no puede hacer esta parte de la forma o un isométrico o algo así, son como estos envolventes, digamos, que se cierran hacia el sur, se abren hacia el norte y que acompañan, digamos, a todo el proyecto como una suerte de cintas. Perfecto, gracias. Bueno, sigo yo. Ok. Bueno, hubo poco tiempo, pero para pensar en todo. Aquí está más o menos lo que me imaginaba en el contexto. Bueno, eso es en dominical, para empezar. Las flechas rojas más pequeñas representan flujos que quiero dejar en el interior del edificio, en la primera planta, para que no se pierda esa conexión que existe entre lo que es el bosque que está a la par del río y una plaza central que pueda ser utilizada para exposiciones y demás, de igual manera que suceda en el otro eje. Y una gran visual esquinera que sea
la vista principal del edificio. Bueno, pensando un poco sobre los usos, en la primera planta pensaba que se podría implementarle el espacio de comedor y amenidades y la parte administrativa. En el segundo nivel y tercer nivel, ese sería el segundo nivel, emplear para educacional, de igual manera en el tercer nivel. Así rápidamente hice unas plantas donde en el primer nivel pues esté la parte de comedor, cocina, servicios sanitarios, espacio para descanso, espacios para exposición, administrativo, el lobby, la parte de seguridad. Y bueno, gran parte se consume por los medios de ingreso, porque son las plantas más pequeñas. En el segundo nivel estaría en el laboratorio digital, una biblioteca, 2 salas de aprendizaje. Y en el tercer nivel estaría un taller destinado al diseño y la arquitectura y un taller constructivo, dejando una terraza que sería esa intermedia, que es el techo del segundo nivel, que vendría siendo como un espacio de descanso para que ahí los estudiantes, bueno, los alumnos puedan pues descansar. Y bueno, eso era lo que ya he mostrado anteriormente, un poco de geometrías. Realmente no veo mucho chance de intervenir. Más o menos como que tenía como unas ideas ahí de cómo podría ser inclusive las formas de los techos y demás, pero todavía no me he animado mucho en explorar esa plástica del edificio. Más que todo lo que sí avance fue en el programa. Ok. Bueno, este es el mío. Aquí hice un mapa como de ubicación para ver el sitio. El programa lo decidí organizar en espacios secos y espacios húmedos. Entonces, lo que son los espacios funcionales de servicios sanitarios, duchas, lavandería, huerta, cocina, etcétera, van a tener un mismo núcleo. Luego tenemos los espacios, lo que son multifuncionales, que pueden ser escenarios, los espacios para hacer ejercicio, relajación y talleres. Y después también por aparte tenemos la parte administrativa y lo que atraviesa todo sería lo que es la parte de almacenaje y jardín. Aquí saqué unos cortes de oeste, este y norte y sur. Estoy pensando en organizar todo el espacio con una estructura o, como lo puedo decir, con una línea de fuerza modular, que sería este gesto, y a partir de ahí formar todo lo que es el espacio. Esto está basado en toda la conceptualización que vengo trabajando. Y en cuanto a los niveles, en el primer nivel es un espacio, una planta libre, en el que hay un jardín y sí se conecta lo que es el río, el mar y lo que es el bulevar. Y aquí habría oportunidad también de que sean talleres, pero es un taller en un jardín. Y también estaba pensando mucho en este concepto del sandbox, entonces también tener arena y espacios para jugar y nada, disfrutar, pero sí espacio libre en la primera. Y ya las demás vienen siendo, bueno, aquí podemos ver esta parte de la cocina. Esta parte sería el núcleo de húmedo, y lo que son de este lado izquierdo sería más la parte seca, los espacios multifuncionales, que ya después con más detalle yo veo si combino taller con relajación o taller con ejercicio, etcétera. Y así va cada uno de los niveles. Y algo que es característico de, digamos, del diseño es que el diseño trata de no poner niveles sobre niveles, sino que se desfasan para poder tener estas dobles alturas y poder apreciar esta permeabilidad del primer nivel al cuarto nivel, porque se trata de hacerlo un mirador y que tenga el menor impacto posible en cuanto a huella. Gracias. Bueno, voy yo hice una maqueta, por aquí si la pueden ver, la hice súper rápido. Y entonces, voy. Bueno, quiero que el proyecto esté rodeado de vegetación. Son 3 núcleos, por así decirlo, que, bueno, aquí se pueden ver un poco más. Este eje, el primero, es como el que recibe, es el eje principal, el acceso, donde va el elevador, bueno, la circulación vertical, donde van como servicios sanitarios, bueno, espacios como comunes. Luego este otro es como enfocado en áreas de aprendizaje.
Y este último es como un eje más privado donde uno puede ir a estudiar como solo o en grupo. Estaba pensando un poco en la estructura y quiero como que las columnas vayan por fuera, entonces las vigas llegarían a chocar con la columna. Luego, bueno, se me olvidó decir algo muy importante. Este espacio, este triángulo del central, es como un eje integral, es como un salón grande donde se puede hacer lo que sea, como lo que se necesite. Entonces, bueno, aquí quiero generar como dobles alturas, espacios que sean como bastante grandes, que no lo limiten mucho por paredes, y si hay paredes que, bueno, no sé si por aquí se ve, que sean como paredes livianas, paredes que dejen ver de un lado al otro, sin interrumpir como las visuales. También, bueno, aquí se ve un poco, quise como integrar la vegetación también dentro del proyecto para poder como ver la importancia de la naturaleza, perdón, desde adentro. No quiero que tenga muchas paredes. Bueno, aquí no puse ningún, casi nada, porque no me dio tiempo, pero quiero que las paredes también las formen la vegetación, que las paredes que hayan sean como solo como para seguridad, o cerrar ya espacios que sí se requieren cerrar. Y sí, básicamente eso fue lo que hice ahorita. Perfecto. Diana. Sí, estoy compartiendo. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, básicamente yo empecé por intentar como ver la modulación de los espacios, un poco como la relación que me gustaría que tuvieran cada uno de los espacios que había planteado primero en el programa, y viendo también un poco pues como pues el área que iba a tomar cada uno, cuáles iban primero, etc. Entonces, bueno, conseguí, o digamos, llegué a este diagrama donde planteaba un área vestibular que daba, digamos, directamente a un área de vigilancia, del área de gerencia, etcétera. Bueno, pues todo dos largos pasillos que planteé al principio como como espacio de exhibición y de exposición, que terminaban, digamos, en el área en el que pues podríamos encontrar el material de estudio y el material de trabajo, que eso como había explicado en la parte del concepto. Y bueno, ya con este diagrama, digamos que podría ser como visto en planta, intenté ir poniéndole como un poco de forma y llegué a este de aquí. Y bueno, estas partes que para mí son pues de las más importantes, que son los laboratorios, por decirles así, son los espacios, digamos, en los que se va a concentrar la mayor parte de la gente y pues el mayor parte del tiempo. Entonces, pues quería que estos tres volúmenes fueran los que más llamaran la atención desde, digamos, esta fachada. Esto sería el río. Entonces, pues quería, ojalá que estuviera sobre algún tipo de pilote que lo elevara un poco sobre el suelo, que pareciera como que los volúmenes están pues casi que flotando. Entonces, pues tuve como digamos, llegué como a esta forma de aquí, visto de aquí. Luego pues me gustaría como que los espacios tuvieran diferentes formas, que se percibieran diferentes. Entonces pues acabé también como con estos espacios de acceso que acaban siendo como estos volúmenes y así. Bueno, pues por ahí voy, no sé. Sigo yo, ya voy. Bueno, de manera así como muy rápida, después de intentar como retomar esta primera idea que yo había tenido rápidamente de una distribución como a nivel como a nivel de planta del proyecto, después de sí, viendo por ejemplo lo que eran las curvas de nivel del lugar, se me vino a la mente primero como el volumen en sí. O sea, yo por lo general, yo trabajo, por así decirlo, de afuera hacia adentro. Entonces, yo primero necesito tener como una forma definida, y sobre esa forma definida yo ya puedo como empezar a ordenar los espacios. Entonces, y básicamente tenía como la idea de que fuera
un edificio de que, por ejemplo, tuviera una especie de plataforma con la cual me pudiera como acercar un poco más al río, donde existieran terrazas, donde hubiera, por ejemplo, una especie como de un jardín vertical a cierta altura, donde estos dos volúmenes se unieran después de, no sé, de X cantidad de niveles y se volviera como un solo volumen. Este, ya después de eso, pues prácticamente como que que intenté como dibujarlo así como en una tablet. El problema tal vez no fue un problema, pero la tablet básicamente yo la tenía como dibujo asistido para poder hacerlo como de una manera isométrica, para que quedara como de una mejor perspectiva. Quizás eh, cambió como de un poco de cierto sentido al sketch, pero básicamente yo creo que sí que la intención está como muy pura todavía. Entonces, prácticamente lo que yo deseaba era tener como un deck superior con un jardín vertical, después que vinieran todos los espacios de aprendizaje, luego áreas comunes, áreas de descanso y esta pasarela de siquiera como algo más panorámico que me pudiera como acercar un poco más a lo que era el río y prácticamente, sí. Eso. Gracias. Ok, voy yo. Ujú. Mm, Bueno, primero hice este diagrama ya con las curvas como para acomodar los espacios. Yo estoy en el cerro, entonces como que lo que hice fue como más abrazar las curvas para que no hubiera como una altura, o sea, como muchas alturas como bajando. Hice más croquis, bueno, hice croquis de la volumetría, como para saber qué volúmenes iban a destacar, cuáles iban más abajo y cómo iba a ser este volumen como café central. Hice unos diagramas para ver cómo iba a ser algunas partes del espacio, elementos estructurales y igualmente estuve como viendo los herramientas y otros espacios complementarios. Igual con la maqueta estuve viendo eso de cuáles volúmenes podían tener diferentes alturas. Y eso es. Voy yo. Eh, uy. Bueno, yo estoy en el cerro. Bueno, eran procesos ahí de pensamiento. Aquí fue la primera idea que tuve sobre el proyecto. Y ahí fui avanzando. Es un corte. Y al final es un poco así. Bueno, un poco no, es así. La primera idea. Y nada, son estos volúmenes separados para que sí existan recorridos entre ellos y que se recorra como entre los árboles y demás. Y ya, creo que se entiende así. Ujú. Ya están todos, falta. Falto yo. Ujú. También falta yo, profe, pero estoy teniendo unos problemas con el escaneo, entonces estoy corriendo silenciosamente. Ok. Ya comparto. Básicamente yo estoy en un lote que está por la rotonda de la bandera, que es este amarillo que se ve aquí, es el perfil, pero el punto es como donde se centra. Y si yo estuve como dándole ya como a las curvas en este rato, pero y no pude llegar como a algo definido, tal vez como, pero sí me sirvió como para entender que ahí hay que tomar como medidas. Luego, bueno, esto es súper esquemático, pero son como las plantas y un corte, digamos, pero como ya adaptando, o sea, ya como viéndolo con las medidas y como con las curvas que hay, estuve como sacando radios. Aquí no se ve, pero sí estoy comunicándole como a esa parte. Y luego lo que sí más me demoró fue como tener una perspectiva desde abajo de la pendiente, como digamos, hacia el río, viéndolo como desde el río, por decirlo de alguna manera, y como esas relaciones, digamos, como donde yo ubicaría como salones grupales como para exhibir cosas, ubicar como espacios como para sembrar cerca del río,
y ese concepto, ¿verdad? Que entre más arriba, como que son espacios como más abiertos y más expresivos, y por ahí va la cosa. Voy yo. Perfecto. Bueno, no sé, ¿está viendo mi pantalla ahora? Se ve ya, sí. Ok, bueno, yo quiero trabajar un poco como con el tema del terraceo. Por eso como que busqué un poco el sistema constructivo que me interesaba, que entonces, bueno, encontré lo que era el tema de los gaviones y para poder generar este proyecto que no fuera tan invasivo en el Cerro de la Muerte. Entonces, bueno, ahí más o menos estuve trabajando cómo eran esas ideas y caí a la idea de que quería hacer, bueno, con la maqueta, tomé la decisión de hacer 3 niveles, los cuales se conectan visualmente y tienen como estas pequeñas salidas a esas terrazas o bueno, que quiero generar en el lugar. Entonces, un poco hice como en esta primera planta, lo que era el tema de los accesos y lo que es el área o el taller de prácticas profesionales, lo que es el laboratorio tecnológico, también lo que viene siendo un laboratorio de pruebas y estas salidas a las zonas verdes con estas visuales. A este punto le llamé como el nivel 0, que va a ir como incrustado dentro de la misma zona en la que estamos trabajando, como un segundo nivel, o bueno, el nivel 1, vienen siendo lo que ya es el taller de dibujo creativo y lo que es el taller de maquetación, que también tiene sus accesos a zonas verdes y tienen estas mismas visuales a otras áreas y digamos la idea es que se vayan conectando. Y por último, tengo un tercer nivel que es como para una parte, digamos, es algo más individual, que es como un taller de pensamiento individual creativo. Entonces, este es el último punto donde yo puedo ver todo el conjunto de las demás, de los demás niveles para poder generar todo esta idea del ir aprendiendo como yo siento o como yo soy. Y sería eso. Perfecto, muchas gracias. Creo que ahora sí. Oh, no, ok. Vale, bueno, pues esta sería mi idea principal. Yo estoy ubicada en Dominical, entonces el riesgo principal de Dominical es la inundación. Por eso mismo estoy elevando el edificio sobre pilotes. Este sería el estado inicial o estado real del río con su cauce normal y este sería el estado inundado. El edificio siempre quedaría por encima. Se conserva la naturaleza existente y vale, esta sería la planta con el río, como decía. El mar se encontraría por aquí, pero más alejado. Entonces esta sería la entrada principal. Realmente son 2 plataformas horizontales, el suelo y el techo, los pilotes y la única pared estable que no se mueve sería la exterior, mientras que todas las interiores, excepto estas 2 salas de aquí, que serían pues, las salas que recogen pues, el tema de aseos, cosas más privadas, esas sí que son pues eso, cerradas, opacas y no son móviles, pero todas estas paredes que se ven aquí, esas serían de vidrio por todo el tema que he explicado antes del espacio concéntrico. Lo que quiero conseguir es que desde todos los espacios se vean pues el resto de espacios y que se pueda aprender de las diferentes salas, de las diferentes... no sé cómo decirlo. Cada sala tiene una función, entonces que desde una sala se pueda ver todo el resto de salas con sus diferentes funciones y se puedan retroalimentar y aprender.
y estas paredes que serían de vidrio serían plegables para poder crear también un espacio conjunto más grande. Y eso sería todo. Entonces, Y ahora sí seguiría, yo creo. Bueno, yo también estoy trabajando en lo que debe ser el Cerro de la Muerte. Entonces, más específicamente lo que debe ser la Laguna de la Bruja. Yo en mis esfuerzos sí fueron un poco caóticos, la verdad. Pero la verdad me sirvió para ver en qué tengo que enfocar esfuerzos. La idea en sí, parte de agarrar el volumen que tenía y empotrar de cierta forma en lo que vendría a ser la cresta, la pendiente, para que sea tal vez no un elemento tanto que sobresalga, sino que se integre en la montaña en sí y no sea tan invasivo visualmente. Esto era un poco siguiendo como esas exploraciones que tenía con el modelo, viendo un poco más cómo se vería, como cuáles serían las zonas que estarían en contacto directo con con esta incorporación en la pendiente, que es parte, se ocuparía más bien, qué estrategias de iluminación tendría para estas partes enterradas. Y así fue como surgió la idea de aprovechar lo que vendría a ser un poco el principio que me estaba dando la forma helicoidal para generar una rampa que me conecte los distintos niveles y generar alrededor en el centro de esta rampa un vacío que me permita iluminar los distintos niveles, donde quería que fueran 3 plataformas principales, una de acceso con las partes tal vez como un poco más sociales y más de vivencia, una parte central más dedicada a lo que vendría a ser las distintas áreas de diseño, y en la parte superior lo que vendría a ser ya las partes de meditación y la huerta, bueno, y los espacios de cultivo. Y esa es una pequeña croquis ahí corriendo que había hecho pensando como en las visuales que tendría a partir del cerro los distintos niveles. Y por ahí vivía un poco la exploración. perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Quién? ¿Falta alguien? ¿Estamos con todos? ¿Listos entonces? Que bueno, básicamente en términos generales hay varias cosas que es importante tomar en cuenta. Bueno, hay varios niveles de avance. Obviamente la idea era tener hoy una idea lo más consolidada y lo más clara posible de cuál es el concepto que quieren desarrollar, y varios llegaron a una definición bastante clara. Hay algunos que todavía están de camino, todavía les falta un poco de exploración y todavía les falta un poco más de desarrollo, que van a tener que avanzar bastante de aquí al jueves. Algunos trabajos muestran que la exploración que se les está solicitando, que se les está pidiendo, que es de no pensar en los espacios de una forma convencional, y sí algunas de digamos, algunos de los proyectos se ve que están explorando ese tipo de espacios, pero en otros todavía se siente, y eso es un poco como para que también vean los proyectos de los demás y traten de hacer crítica sobre sus propios proyectos. Algunos se sienten todavía como amarrados a formas convencionales, a formas preestablecidas de encerrar esos espacios. O sea, muy difícilmente si toman y piensan en un espacio o crean un espacio y lo envuelven de la forma que se envuelve cualquier otro espacio, con el mismo tipo de estructura de soporte, con el mismo tipo de cubiertas, con el mismo tipo de cerramientos, pues difícilmente lleguen a realmente consolidar un espacio diferente. Entonces, en ese sentido, es importante que exploren un poco más eso, que vean cómo la solución no necesariamente requiere de aspectos completamente convencionales, y a partir de eso, entonces también esa exploración que han estado haciendo con respecto al espacio, la hagan con respecto a la estructura, con respecto a la forma, con respecto a la manera de responder espacialmente a eso que quieren crear. Entonces, esa parte se vuelve importante acá. Bueno, como les decía, poner
los trabajos en Facebook, digamos, ponerlos hoy. Igual si alguno quiere trabajar un poco más, avanzar un poco más, desarrollarlo un poco, la idea es que lo pongan hoy, en algún momento de la noche, y para que puedan entonces hacer la presentación del trabajo, ya digamos, del avance más consolidado de aquí al jueves. No sé si hay alguna pregunta, si todo está claro. Subimos el conceptual y este otro que acabamos de hacer. Sí, correcto. Ok. Para que esté esta información, principalmente, digamos, para que esté, que terminen de subir el otro, y que ahora se suba este que están desarrollando en estos momentos, y como les digo, pueden todavía avanzarlo un poco más. La idea es que hoy ya queden subidos esas presentaciones en el Facebook, y ya ahora trabajar para la presentación del jueves. Listo, entonces, dejarlos trabajar. Oh, claro, profe, gracias. Sí. Profe, una pregunta para el jueves, o sea, nos van a calificar de fijo y cuáles van a ser los requisitos. No, digamos, el jueves es igual una revisión, ya es digamos, pero es un avance ya más definido, digamos, no hay requisitos con respecto a que tienen que traer algún convencionalismo igual de presentación, porque volvemos a lo mismo, los proyectos ustedes los están planteando de una manera que puede requerir tipos diferentes de presentación, algunos con un modelo, otros con elevaciones, o digamos, lo pueden representar de maneras diversas. Entonces en ese sentido no hay un requisito establecido, pero sí la idea es que el proyecto ya lo tengan lo más avanzado posible, obviamente ya con la espacialidad completamente definida, que puedan tener la planta de distribución, que puedan tener la volumetría lo más clara posible, para ya a partir de eso hacer una revisión. Eso sería la idea del jueves. Gracias. Me gustó. Estamos entonces, si no hay más preguntas, para dejar, bueno, a los que quieran todavía trabajar un poco más, que trabajen, y bueno, y que sigan avanzando de aquí al jueves, que nos vemos de nuevo. De acuerdo, profe. Bueno. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.